Bueno, bienvenidos a este episodio número 2 de Control Talks. Soy Valeria Pérez. El día de hoy me acompaña y tengo el gusto y el placer de tener una invitada que desde lo personal quiero mucho, pero que me enorgullece enormemente tener hoy acá. Y ella es Paulina, con cariño le voy a decir en este episodio Pauli, como siempre la he llamado. Pero más allá de enseguida presentarla, admiro mucho a Pauli, obviamente, no solo desde lo personal, sino también desde lo profesional, pero quién mejor que ella para poderse presentar. Entonces, Pauli, bienvenida a este episodio, encantadísima de tenerte acá el día de hoy, de inaugurar este segundo episodio contigo especialmente. Cuéntanos un poquito quién eres tú, preséntate para que te puedan conocer. Y la idea es que obviamente todo este público pueda conocer a Paulina y qué equipo y proceso viene detrás de Paulina. Bueno, no, Vale, gracias por esa bienvenida. Creo que yo también me siento muy afortunada de estar en este espacio compartiéndolo contigo. Pues quién más que hablar de esto contigo. Paulina es de profesión una comunicadora audiovisual. Por cosas de la vida, digamos que yo creo que eso pocas personas lo saben. Creo que cuando sí. Uno se encuentra como en este mundo de la logística, decir que hace una comunicadora audiovisual en un mundo de logística, de transporte, y bueno, y ya enseguida vamos a hablar un poco más de esto, pero creo que es un dato relevante que pocas personas conocen. Un dato curioso que pocas personas conocen. Pero sí, mucha gente me lo pregunta en algunos momentos cuando lo he dicho, pocas veces todo el mundo es como comunicadora. Y sí, soy comunicadora. Digamos que en el momento no se me presentan oportunidades de poder estar en el medio de comunicación. Entonces nace una idea de parte de mi papá, que por cosas de la vida fue supervisor de torres de control varios tiempos. Entonces me dice, ve, ¿qué tal si mientras miramos qué hacer, venís y trabajás en una de las compañías para las cuales hay torre de control? Entonces yo le digo, pues sí, vamos a darle, porque había algo, pues tenía algo que hacer. Entonces me meto en el mundo de las torres de control, empiezo como gestora o como pues las personas que están allí, como controladoras de tráfico y demás, y empiezo a explorar este mundo y empiezo a sentir como un gusto por esa vía y esa área. Entonces empiezo allí, luego me llaman de una de las compañías en las que laboraba y me ofrecen empezar a trabajar desde el área de transporte de la compañía transversal. ¿Y antes tenías conocimiento de transporte? No, ni idea. Yo trabajaba en torres de control de telecomunicaciones, o sea, era una cosa completamente diferente. Entonces me llaman y me dicen, ve, ¿no te gustaría empezar a aprender del área de transporte como auxiliar? Y yo, pues, o sea, en ese momento tampoco me salían las cosas como comunicadora y yo, vamos. Entonces empecé como auxiliar. Allí estuve más o menos 1 año y medio. Empecé a coger como el conocimiento y una pasión que hasta yo me sorprendía como, ¿por qué me gusta tanto esto si nunca lo contemplé dentro de cuando uno sale del colegio y mira a ver qué quiere hacer en su vida? De ahí entonces paso a ser analista en 1 año y medio y en el camino se da la oportunidad de llegar a la coordinación de transporte nacional en esa empresa. Y ahí fue donde realmente se despierta mi pasión y digo, bueno, ¿y por qué no entonces empezar a hacer algo dentro de mis estudios que me encamine por este lado? Entonces hice una especialización en gerencia integral, algo que me generara como un conocimiento amplio en cualquier campo, pero enfocado en esto. Y luego de mi especialización empiezo a mirar qué más voy a hacer y doy con una convocatoria en Operar y llego a Operar. En Operar voy a cumplir 4 años. Uh-huh. Y desde que llegué al área de transporte, de torres de control, y me desempeño allí como coordinadora desde que llegué, recibiendo el cargo de alguien que dentro de la compañía también ascendió, y hoy agradezco infinitamente porque los conocimientos y todo el recorrido ha sido gracias a esa persona. Bueno, Pauli, creo que es un dato súper relevante
como de tu trayectoria, como en todo este camino, que llegas obviamente como al sector del transporte por coincidencias de la vida, llamémoslo así, y que yo creo que esto se vuelve también, o lo hablo porque obviamente las personas que estamos como dentro de este sector o este medio que es la logística, es el transporte, es algo que todo el tiempo demanda, que todo el tiempo es 24/7 o requiere pues una disponibilidad completa, porque finalmente hoy la logística es así, hoy tenemos camiones operando todo el día, vehículos distribuyendo pedidos por todas partes y 24 horas también. Entonces es paradójico cuando uno dice cómo una comunicadora llega acá, pero que también este camino conecta hoy con una visión súper relevante, y que obviamente tú hoy estás detrás de una de los procesos de torre de control que se tienen muy bien establecidos dentro de una compañía que, por cierto, pues operar, como Pauli lo menciona y que llevo profundamente en mi corazón. ¿Cómo hoy eso que para ti en tu momento llegó como una coincidencia de la vida, hoy ese conocimiento, cómo te ha agregado valor y conectaste eso con las torres de control? Porque devolvámonos quizás unos años atrás, vámonos quizás unos 10 años, todo ese mundo todavía era muy, muy principiante, por así decirlo, para empezar a decir, bueno, cuando hablamos de torres de control, ¿para qué me sirve una torre de control? ¿Sí me agrega valor? Antes realmente los vehículos, y yo pues al igual que tú también vengo desde hace varios años, y mi trayectoria laboral pues de hecho empezó también estando muy de cara a las operaciones logísticas. Entonces en su momento obviamente salían los vehículos a una distribución, pero no conocíamos realmente qué pasaba más allá de tener esos paquetes, esos pedidos. En la calle salía un vehículo, pero realmente pues hasta no que regresaba no se volvía a conocer qué pasaba. ¿Cómo para ti empezar a conocer de eso, cómo la comunicación y esa trayectoria de camino hace que hoy eso conecte para ti en esa visión de tener una torre de control dentro de un proceso estratégico como lo es pues el transporte o las operaciones logísticas? Vale, al principio digamos que fue un reto muy grande. O sea, yo llegué perdida en la logística. Entonces empiezo a tener el conocimiento de lo que estaba estructurado en la torre de control de operador, ¿cierto? Uh-huh. Ya se había empezado un camino, que había sido un muy buen trabajo en las torres de control, que iba enfocado a cosas que uno no cree que una torre de control puede hacer, ¿cierto? Uno se imagina una torre de control, el control de tráfico, el mirar la trazabilidad y ya. Colócanos unos ejemplos. ¿Qué se hacía diferente? Bueno, por ejemplo, te venía diciendo que las torres de control no se las imagina un control de tráfico y ya, uh-huh. ¿Cierto? Eso es lo que da todo el mundo. O el área de seguridad. Llamada de seguimiento. O la típica llamada de dónde estás, o la típica llamada de que un vehículo tiene alguna novedad, y pues, pero novedad en el sentido de seguridad o algo así, y ya. Claro, y eso pasa a la trazabilidad. Y perdóname que ahí te interrumpo. Tranquila. Pero hay algo súper valioso que tocas, pues, como en ese punto en especial. Pero hoy, desde tu mirada también, esa transformación de que normalmente y históricamente las torres de control están pensadas es para un tema de seguridad, y obviamente pues la referencia siempre ha estado encaminada o muy relacionada también como con las torres de control de los aeropuertos. Exacto. Que finalmente lo que hacen es controlar desde la seguridad aérea también pues todo el tráfico operativo, pero desde el sector transporte siempre ha estado muy tipificada la torre de control con esa mirada de seguridad. Con eso que estás hablando, quiero que conectes ahí en esa parte en especial, que si bien la seguridad es supremamente relevante, y creo que eso no está en discusión, es muy relevante, pero cómo llevar también esa visión con eso que me estás compartiendo, de conectar una mirada diferente a la hora de apalancar
el para qué una torre de control dentro de los procesos operativos. Vale, te venía diciendo que está muy enfocada en ese tipo de cosas, como lo acabas de decir, pero entonces yo llego a esa torre de control y empiezo a identificar que va más allá de solamente tener la seguridad. Es decir, cómo yo logro que con una llamada en el punto cuando mi entregador o mi auxiliar de distribución está donde un cliente y me dice, mira, no le puedo entregar porque el local está cerrado, cómo yo por medio de la torre de control y con el personal que encuentro en la torre de control puedo llegar a resolver esa novedad en el punto y logro que la entrega sea efectiva. Eso no se ve en las torres de control. Entonces, ¿cómo resuelvo las novedades en los puntos y logro que finalmente la venta se dé o se entregue? Entonces, esto a mí me parece que hace una diferencia muy grande en esa torre de control, porque no solamente es una mirada de seguridad, sino que es una mirada de cómo genero esa eficiencia de la compañía. ¿Cómo logro que también se devuelva a nivel de dinero en la compañía, por decirlo así? Entonces, una de esas cosas era eso, el servicio. Para mí, por ejemplo, eso abarca una palabra que mueve mi mundo y es el servicio. Entonces, ¿cómo me pongo yo al servicio de las personas que están allá afuera para resolverles un poco la vida y sea más efectiva su entrega y su ruta? Sí. Y mira, hay dos cosas muy relevantes que mencionas y quiero como partir la conversación como en dos. Uno, desde obviamente el frente de seguridad, porque como lo mencionaba hace un momento, esto genera un impacto relevante y la seguridad sigue siendo primordial. Y especialmente obviamente países como Colombia, México, Sudamérica, que tenemos obviamente altos índices de temas de riesgos de seguridad en las vías, en las carreteras, con una topografía a veces incluso está difícil, compleja. Sí. Eso como apalanca, cómo se puede lograr apalancar desde la tecnología y cómo los riesgos, tipos de este tipo de riesgos que yo te menciono, no solamente de seguridad física, sino también muy orientados como a un tema de cuidado por la vida, a un tema de cuidado de los conductores, a un tema de seguridad de la carga, cómo se apalanca, qué estrategias, por ejemplo, desde tu visión, han sido muy claves para poder lograr tener hoy una torre de control con una visibilidad estratégica, primero desde el frente de seguridad, sí. Que por eso mencionaba hace un momento, voy a partirlo como en dos a partir de este punto, eso como en primera instancia, pero tocaste otro punto súper relevante que es la eficiencia, y enseguida quiero que conversemos un poco del tema de la eficiencia operativa, porque también me parece un factor clave y que eso se vuelve de acá en adelante un camino supremamente relevante, especialmente para esos procesos u operaciones logísticas que hoy están en ese camino de implementar torres de control o que vienen ya implementando, pero que puedan tener elementos u herramientas para decir cómo puedo yo también soportarme a través de la tecnología o a través de las herramientas que dispongo. En este caso, pues, hablando en que Operar Hoy pues trabaja con Control T y lleva varios años, obviamente, siendo un partner en el camino, cómo se vuelve también estratégica esa parte de la eficiencia. Pero ahí quiero que arranquemos conversando un poquito sobre lo primordial, el tema de seguridad, qué es la estrategia y luego desde cómo dar ese otro salto hacia allá. Entonces empezamos con la seguridad. Bueno, para mí la seguridad, o sea, apalancarnos a la tecnología en la parte de seguridad creo que es fundamental desde que tener un monitoreo constante o la trazabilidad constante, de los vehículos y el personal que tenemos en el terreno se vuelve fundamental a la hora de yo poder actuar frente a situaciones que se presenten en el día a día. Uh-huh. No estamos expuestos, y a nivel de riesgos hablabas ahorita, de muchas cosas en la calle. Entonces, una pérdida de material, un incidente, un accidente, hurtos que pasan a diario. Entonces, la tecnología nos permite a nosotros, digamos que activar protocolos que nos permitan al instante poder actuar
y de esa manera ayudarle a nuestros conductores a que no estén en ese riesgo o pues actuar en el momento para que ellos salgan victoriosos en lo mayor posible de esas situaciones que les presentan. Entonces, un tema de integración, por ejemplo, de todas las aplicaciones que uno maneja y tenerlas en una sola visual nos ayuda a que actuemos de forma más rápida, ¿cierto? Sí. Sobre una misma web, aplicación o como lo queramos llamar, que nos ayude a nosotros de una sola forma a tener la visual completa, creo que genera actuar rápidamente en cuanto a la seguridad, ¿cierto? Ahí hay un factor clave que te lo mencionaba hace un momento, y hablas obviamente del tema de seguridad de manera general, pero el tema de cuidado por la vida y los riesgos que eso representa, hoy Operar viene haciendo un trabajo súper ganador en temas de cuidado por la vida. Comparte un poquito sobre esa estrategia que se tiene y también cómo han logrado apalancar eso desde la torre de control. Bueno, en este momento desde Operar se tiene un proyecto de cámaras dentro de los vehículos, lo cual a nosotros nos permite desde ese proyecto empezar a identificar esos factores que ponen en riesgo nuestros conductores, ¿cierto? Entonces, que usen el celular cuando estén conduciendo, que no usen el cinturón de seguridad, que de pronto están en un punto que genera algún factor de riesgo, ¿cierto? Entonces es utilizar esa tecnología y apalancarlo con lo que nosotros tenemos como aplicación de torre de control. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso que va pasando y que nos va mostrando la IA con las cámaras, nosotros poderlo evidenciar de una forma integral, nos ayuda a que podamos actuar de forma más rápida. Entonces, eso nos ha ayudado a lo largo de lo que llevamos con este proyecto a disminuir accidentes, disminuir incidentes, estar pendiente de que si el conductor tiene una fatiga, tiene un microsueño, nosotros podamos estar ahí pendientes, hablándoles por un intercomunicador, por el vehículo, haz una pausa activa, todo eso, y eso le da un plus muy importante en la torre de control y en el área de seguridad mucho más. Así es. Y ahí tocas un tema que a mí me parece súper valioso exponer, y es que es cómo se conectan obviamente a la tecnología o a la torre de control diferentes aliados dentro del mismo proceso que finalmente se concentran en poder de manera centralizada poder entregar un valor diferenciado. Y creo que ahí rescata algo súper relevante que tú mencionaste, y es apostarle a tener un mayor, que si bien quizás la palabra no es control, creo que es mayor seguridad a la hora también de enfrentarse a quizás a riesgos que quizás se puedan prevenir o anticipar antes de que puedan suceder. Y creo que ahí es supremamente valioso como el uso de esto. ¿Tú qué le has visto o cuáles han sido los retos o riesgos desde temas de seguridad? Pues ahorita hablábamos también de cara a topografía, condiciones de la realidad, pues que hoy nos sucede en temas de seguridad física, y que también ahí entra pues como el tema que mencionas de cuidado por la vida. Pero si yo te hago hoy la pregunta, para ti, ¿qué ha sido como el reto más grande para empezar a mitigar esos riesgos que haya apalancado como toda esa conexión de tecnologías y aliados en el proceso para ustedes? Vale, retos en el camino muchos. Es una pregunta que me lleva a fondo. Yo creo que uno a veces cuando toca este tipo de temas siempre finalmente habla de lo positivo que tiene, claro, y el resultado final, pero obviamente llegar a ese resultado final trae consigo una cantidad de retos y también de riesgos pues que se van evidenciando en el camino. Entonces me parece valioso que puedas como compartir para ustedes, y obviamente desde tu mirada en el liderazgo del proceso operativo de la torre de control, que has estado y has vivido eso ahí en tiempo real, por así decirlo, es lo que más te ha llevado a pensar cómo hacerlo diferente. Vale, yo creo que el tema cultural
Me parece que el tema cultural es complejo. O sea, no tenemos una cultura dentro de ese mundo de la logística de que alguien me llame y me diga, ven, ponte el cinturón de seguridad, ¿cierto? Ujú. Entonces yo creo que ha sido un reto muy grande lograr que nuestros conductores entiendan, y tú lo decías ahorita, no es el control, sino el que como nosotros desde acá queremos lograr es cuidar tu vida. ¿Cierto? Ujú. Enfocarnos en que quiero que tú llegues bien a tu casa porque tu familia te está esperando. Entonces yo creo que uno de los mayores retos ha sido la parte cultural y digamos que también el engranar toda la parte tecnológica, ¿cierto? Si bien la tenemos a la mano, ¿cómo logramos que, tú decías ahorita también, todos nuestros partners estén en un mismo lugar o en algo centralizado para yo poder tener esa visión de 360? Así es. Entonces, coger un ERP, coger las empresas de GPS, coger esta empresa centralizadora, coger donde los conductores generan su información, ¿cierto? Generar la aplicación que a mí me genera las cámaras. ¿Cómo logro que todo eso se vuelvan en una sola aplicación o en un solo lugar? Exacto. En un solo lugar, y que de ahí yo pueda tener todas esas excepciones o cosas que puedan pasar bajo excepción y yo pueda atenderlas en tiempo real. Creo que esas dos cosas son los mayores retos. ¿Y qué riesgos has encontrado en este camino? Vale, riesgos. Aparte de los de seguridad. Sí, pues de manera Creería general, yo. exacto. Ya sabemos obviamente pues que nos enfrentamos como lo hemos Claro. venido discutiendo, pero desde los riesgos que tú has evidenciado, no solamente como desde la etapa de implementación, sino a la hora también de materializar esto, para ti, ¿qué es lo que más ha generado, conllevado a decir, esto no lo planeamos, esto no lo evidencié, esto no se tuvo en cuenta, y que al final se vuelve como una lección aprendida, precisamente para apalancar de ahí en adelante lo que sigue? Está compleja tu pregunta. Va muy a fondo. Vale, yo creo que los mayores riesgos allí es tener como esa centralización o la disponibilidad de cada una de las aplicaciones para poder llegar a esa centralización. No Sí. sé si me hago entender. Entonces me parece el mayor reto que este partner, ¿cierto? Generen esa sinergia para llegar a una sola conclusión que es lo que yo necesito. Ajá. ¿Cierto? Que es simplemente que desde una misma visual yo poder tener todo. Entonces creo que en el camino de la planeación hay cosas que se nos quedan por fuera. Entonces llamé a este partner, pero lo olvidé. Y entonces a la hora de yo sacar el proyecto adelante o sacar el día en que llega que ya voy a sacar todo adelante, se me olvidó eso. Y no llega a lo que quiero o a lo que busco. Entonces yo creo que eso de poder integrar tantas cosas que tenemos por ahí sueltas es el mayor riesgo. Sí, creo que hoy es uno quizás de los mayores retos que se pueden tener a la hora de hablar quizás de democratizar tecnología, porque hoy estamos en un momento donde existen N soluciones obviamente en el mercado, pero lograr por lo menos, como tú dices, que muchas de esas soluciones entiendan la necesidad y me acompañen para llevar o desarrollar un proyecto a final término, pues se convierte también como en la base de esa mirada estratégica de ir un poco más allá. Entonces, ahí voy a conectar con la segunda parte, porque entonces, si bien hablamos en temas de riesgos de seguridad, hablamos del tema de cuidado por la vida, que ha sido un enfoque importante con el cual pues han apalancado también en temas la torre de control. Y en específico pues los retos y oportunidades, lecciones aprendidas que nos has mencionado un poquito desde acá. Todo eso que hoy se convierte en temas netamente de seguridad, pues, o con un enfoque muy desde seguridad del proceso, de la carga de las personas,
¿Cómo llevaste eso a la realidad operativa para que se convirtiera finalmente en un proceso que al final tú dijeras, esto me apalanca la eficiencia operativa? Bueno, vale, yo creo que el tener datos diarios de todo lo que me está sucediendo en el terreno, de lo que está pasando, recopilar información de todo eso que pasa en el día a día, y convertirlo en una base fundamental, histórica, diaria, para yo poder entregar indicadores, poder entregar información a los clientes, poder entregar números a los clientes de las cosas que están pasando, análisis de cosas que están sucediendo, lleva a que yo pueda entregar esa eficiencia. Como yo decirle a mi cliente, mira, tengo un histórico de tantos meses y en esos meses he evidenciado que tanto porcentaje está pasando con un cliente específico. Hace algo por eso, ¿cierto? Y eso empieza a generar eficiencia. Ajá. O como nosotros desde la torre de control ayudamos a, digamos, a planificar esas rutas de esos clientes que al otro día van a salir y pueda yo decirle a mi cliente, mira, si lo haces de esta forma o de esta, vas a lograr eficiencias. Entonces, yo creo que ahí es un punto clave. Recopilar toda esa información y convertirlos en unos datos y en un análisis que yo pueda entregar la información al cliente de valor. Ve, llegaste a un punto que me parece valioso que amplíes ahí un poco de detalle. Cuando uno normalmente, y especialmente cuando nos estamos enfrentando a tener o implementar hoy una torre de control, que sabemos que también estamos en un momento de realidad donde si uno no logra conectar la visibilidad o no tiene visibilidad en su proceso operativo, no va a ser competitivo tampoco en este momento en el cual nos encontramos, y no solamente hablando en Colombia, porque finalmente la logística es un gremio bastante competido, el transporte en especial, pero hoy lo que realmente demanda el mercado es visibilidad, datos, estrategia, comunicación, información, ¿cierto? Especialmente en ese camino que se recorre, ¿qué es lo que para ti se vuelve crucial para poder empezar a tener y agregar valor con esos datos? Porque a veces cuando uno está empezando ese camino no logra identificar, bueno, ¿dónde tengo que tener yo claro que los datos se vuelven estratégicos para poder tomar decisiones relevantes en el proceso? Porque ahí es donde entonces conecto lo que tú estás mencionando desde la eficiencia operativa, y que especialmente para el proceso de la torre de control de operar, hoy los datos se vuelven cruciales para la toma de decisiones. Pero para llegar a esos datos, ¿qué es lo que es supremamente relevante para tener en cuenta? Vale, supremamente tener en cuenta, para mí, un lugar donde yo pueda tener toda esa información día a día en tiempo real, ¿cierto? Es decir, un lugar donde yo recopilo eso que pasa día a día para poder llegar a tener esos datos, ¿cierto? Si no hay un histórico, si no hay una información que yo tenga depositada en algún lugar día a día, no voy a lograr al final entregar una información o entregar unos indicadores, unos KPIs. Entonces yo creo que se vuelve fundamental, y para mí, por ejemplo, el trabajo que hacemos con Control T. Es mi aplicación donde yo genero toda la información del día a día, de lo que pasa el día a día, y allí pues digamos que esas alarmas, esas alertas que me genera el sistema día a día bajo esa integración, me lleva a mí a tener la información que necesito. Claro. El llegar a tener datos de calidad, pues es un reto que no se logra de la noche a la mañana. No, es un camino de años. Ese es un camino largo. Sí. Pero acá es donde, y tú mencionaste hace un momento el tema de tener información que te permita gestionar eventos o alarmas en tiempo real. ¿Tú qué crees que ha sido supremamente valioso para este proceso? Porque, claro, tú ya estás en este momento, quizás en una etapa ya posterior a una fase de una implementación, porque pues obviamente en este camino se implementan los procesos
y de ahí viene la recopilación de data. Ajá. Pero en ese camino de recopilación de data y tomar ya decisiones basadas en datos, ¿tú qué consejo nos darías y le darías a todas las personas que te van a escuchar, especialmente para poder acotar ese momento de cara a esas lecciones aprendidas que ustedes ya han tenido? Sobre todo porque acá el factor crucial es que los datos me apalancan la toma de decisiones, y ahí lo voy a conectar con dos cosas que Pauli ha mencionado en toda esta conversación. Uno, los temas de cara a riesgos o de seguridad, pues que se vuelve un factor clave dentro de todo el proceso, pero cómo estos datos también me pueden apalancar la eficiencia logística, que es ya un camino mucho más allá de lograr salir o llevar un paso más adelante un proceso de una torre de control. Vale, ¿qué consejo le daría yo a las personas que nos escuchan? Para mí el consejo es sí o sí tener como monitorear a diario la operación y saber qué está pasando allí, ¿cierto? Y no solamente desde el monitoreo, como hablábamos del control de tráfico, sino poder llegar más allá o puntualmente de todos los sucesos que pasan en el día a día. ¿Cierto? ¿Qué pasa en ciertos clientes? ¿Qué pasa cuando una entrega no se genera efectiva? ¿Qué pasa cuando yo encuentro clientes sin dinero? ¿Cierto? Y empezar a recopilar esos datos para que me genere la información que necesito. Entonces, ¿cuál sería mi consejo? Tengan un monitoreo desde el Navisual 360, ¿cierto? Desde un GPS, desde una gestión de entregas, desde un día a día, y que se pueda hacer en tiempo real. Eso es fundamental. Porque si no tenemos monitoreo, no tenemos trazabilidad, no tenemos integración de todo esto que tenemos, finalmente no vamos a lograr tener información o análisis, ¿cierto? No se va a poder entregar esa información de valor a esos clientes. Claro, y que finalmente ahí es como cuando uno empieza a trabajar ya con datos y atraviesa ese camino rocoso, por así decirlo, de entender que la analítica pues implica tiempo, claro, implica tener datos de calidad. Obviamente viene un camino donde para mí se vuelve supremamente relevante el anticiparse con temas de procesos y procedimientos, ¿cierto? Entonces, cuando tú hablas de más allá de conectar la tecnología y tener obviamente procesos en tiempo real, creo que acá hay un factor supremamente clave que no lo has mencionado todavía, pero que lo voy a traer a colación, y que se vuelven los protocolos de gestión o de actuación, especialmente para poder que de ahí se vuelva la columna vertebral de tener data de calidad, y que finalmente las personas que están de cara al tráfico entiendan qué tienen que hacer o cómo lo tienen que hacer para que esa información que la tecnología apalanca, pues finalmente pueda lograr entregarme el valor que yo necesito. Entonces, llegar a ese punto, y dentro de tu proceso, hoy la conexión o la articulación de esos protocolos de gestión han sido claves dentro de este camino, especialmente para poder tener esa data de calidad, y que obviamente lo que tú hoy conectas y esa información de valor que tú le entregas a los clientes. Y de pronto contanos un poco ahí como dentro de el día a día del proceso operativo, porque tú tienes clientes internos, ¿qué espera el cliente con esa información? Y de cara a esos protocolos que tú hoy defines, entregue una información obviamente relevante y que sea significativa para el proceso. Vale, yo creo que una de las claves, y lo mencionabas muy puntual, de la clave o el éxito que ha tenido la torre de control son esos protocolos. Es como yo a las 20 tantas personas que laboran hoy conmigo y hacen parte de la torre de control, cómo los orientamos a saber qué hacer en cada cosa que sucede en el terreno, desde seguridad, desde eficiencia, desde cualquier aspecto. Entonces, como cada uno se sigue ese protocolo y lo hace de la misma forma, que finalmente es lo que me lleva a mí a generar una data. Ajá. O sea, todos basándose en lo mismo,
porque si tú haces una cosa, el otro hace otra cosa, finalmente nunca voy a tener una base de datos estable para poder llegar a los indicadores. Exacto. O sea, eso no se va a generar nunca. Y creo que al comienzo de este camino que hemos recorrido en Operar, nos ha pasado, o nos pasó. Teníamos protocolos, digamos que para cada uno de una manera o a la objetividad de cada uno de ellos. Entonces, digamos que con el cliente se vuelve fundamental, porque incluso esos protocolos nos sentamos a hacerlos con el cliente. A decir, venga, usted como cliente, ¿qué espera que la torre de control le entregue? Claro. Y que te responda preguntas de valor, porque yo creo que ahí es donde está también como el sentido clave de tener data, de cómo llevar el proceso a tener data de calidad, porque sin esos protocolos, pues finalmente, si yo no empiezo a tener, o no tengo claro como dueño de un proceso, qué preguntas, espero esto me responda. Un por qué y un para qué. Exacto. Ambas cosas. Entonces, eso para ti se ha convertido, o puedes decir si hoy es como una de las columnas vertebral del proceso a la hora de apalancar el proceso de la analítica. Vale, claro que es la columna vertebral. Es la columna vertebral para llegar al cerebro, o sea, así como en el conducto, porque allí es donde, y tú lo decías, llegar a esas preguntas de valor con el cliente y que me responda esas preguntas que yo también tengo para poder entregarle la información que cada cliente necesita, ¿cierto? Ajá. Y protocolos que pueden dentro de pues la estructura acomodarse también a lo que tú quieres como cliente, ¿cierto? Porque para uno de los clientes una novedad puede ser importante de cierta manera, pero para otro no. Por ejemplo, un tema de temperatura. Vámonos a ese que es muy puntual, que para unos clientes es fundamental, pero hay otros clientes que no tienen nada que necesite temperatura. Entonces, ¿cómo ajusto ese protocolo? Y se vuelve mi día a día, es como la Biblia, lo asimilo a eso, como a la Biblia del día a día de las personas de la cual no se pueden salir. Entonces, si yo sigo ese protocolo, se vuelve mi columna, lo estructuro desde el primer momento con el cliente. Todos los entes que estamos en el ecosistema, o sea, hablo del cliente, de un comercial, de un conductor, de la misma operación, estamos en pro de seguir ese protocolo, las cosas van a funcionar y nos van a entregar la información que todos necesitamos. Lo que para el cliente en su momento de responder el por qué y el para qué y el valor que genera es lo que finalmente yo le voy a entregar. Así es. Ahí quiero hacerte de pronto una pregunta, porque no es tan usual hacerla cuando uno habla como de implementar tecnología, pero tú la tocaste ahorita y quizás esto se vuelve como uno de los tabús, por así llamarlo, cuando uno está implementando tecnología. Muchas veces se busca es cambiar o hacer las cosas distintas a como se vienen haciendo, ¿cierto? Y tocaste el tema cultural. Y yo creo que eso es como un signo de alerta, por así decirlo, a la hora de implementar estos procesos. Y cómo para ti, desde el liderazgo, obviamente el proceso de la torre de control y desde la operación, ese tema cultural no se ha convertido, o cómo superar ese stopper en el camino, precisamente para poder apalancar un proceso de torre de control, de visibilidad, de gestión en tiempo real y de toma de decisiones oportunas para poder buscar la eficiencia operativa y la seguridad de la carga y de las personas en el mismo momento. ¿Cómo tú desde esa mirada estratégica que has tenido para llevar el proceso adelante, has dicho, es el tema cultural se vuelve, es algo, un sello, pues, o no sé si llamarlo un sello, pero que se vuelva algo netamente del día a día y que tú lo mencionaste, tanto desde el conductor, desde el cliente, desde el gestor de tráfico, desde tu liderazgo o incluso desde el liderazgo estratégico, le apuesten a creerle a la torre de control.
Ve, vale, yo lo asimilo como cuando uno empieza una relación sentimental, ¿cierto? A uno le toca empezar a mostrar su mejor versión y empezar a enamorar a esa persona y a mostrarle las cosas bonitas y positivas que vos tenés para que al final esa persona logre llegar a ti, conocerte de la forma que es y se termine dando la relación. Entonces, para mí lo asemejo a eso porque eso es desde el momento cero empezar a tocar cada pedacito de la cadena de la operación, porque entonces bien lo decías, es el conductor que piensa muy diferente al comercial. Claro, el comercial que piensa diferente a la operación. Especialmente hablando desde el operativo, un público súper variado, porque tienes desde personas súper jóvenes hasta personas ya mayores, del que obviamente maneja la tecnología súper bien como el que no la maneja. Entonces, no, y la persona que lleva muchos años en esto y está acostumbrado a lo que antes se vivía. Siempre lo he hecho así. Siempre lo he hecho así, yo siempre he manejado así, a mí nunca me han puesto problema por esto así, ¿cierto? Y está el joven también, o el que apenas está llegando a eso, que está diciendo, bueno, vamos a acomodarnos a lo que ya hay, ¿cierto? Entonces es como enamorar de acuerdo a ese pedacito de cada parte de la operación. Claro, entonces empezar desde mostrarle cuál es mi beneficio, ¿cierto? El beneficio que yo te entrego. Por ejemplo, a un conductor, ¿vale? La forma de enamorarlo es decirle, vení, yo quiero que llegues a donde tu familia, sano y salvo, porque ese es mi interés, cuidar tu vida, ¿cierto? Y no desde el te voy a controlar, porque lo hablábamos al principio, una torre de control. O sea, es su nombre, pero no, el fin o el fondo de eso no es controlar. Entonces, ¿cómo enamoro a esa persona? ¿Cómo enamoró al comercial mostrándole con datos y hechos que su venta se puede dar gracias a que yo desde acá le ayudo a resolver temas pues, del punto, ¿cierto? Así es. Y como a la operación también lo enamoro diciéndole, vení, con este conductor ya enamorado, ese comercial ya enamorado, mira que tu operación funciona perfectamente. Te entrego el pedido, sale el pedido, te resuelvo la novedad y finalmente todos estos datos los convierto en información que a ti te van a servir. Y adicional, tener todo un histórico para empezar a tener análisis predictivos, ¿vale? Eso es fundamental. Cómo yo llego a poder mirar qué puedo hacer a futuro o yo qué puedo empezar a generar desde la torre de control esos pinitos para prevenir qué puede pasar en un futuro, con datos y hechos históricos. Creo que ahí está la clave. Mira, ahí hay algo fundamental en lo que estás mencionando y creo que esa palabra que tú usas de enamorar deja de ser como el stopper y pueda empezar a conectar y vincular todos los actores de un ecosistema, porque es que yo creo que voy a enmarcar como parte de lo que hemos conversado en que esto se vuelve un ecosistema, porque tocaste muy al principio de nuestra conversación no solamente los partners tecnológicos que se tienen que alinear para poder entregarte valor, sino también desde los procesos operativos y desde tus actores o los actores interesados en el proceso, cómo se alinean para que se enamoren de esto en el día a día. Y yo creo que es muy valioso el cómo lo llamas, porque esto creo que hay primero que estar convencido de que puedo lograr y tener una visión clara que aunque desde la tecnología, los procesos de torre de control, de visibilidad, de gestión, puedo tener insumo para poder tomar decisiones y enamorar el día a día del proceso. Claro, en el camino con seguridad no todo es color de rosa, no. Y obviamente menos cuando estamos hablando de procesos cambiantes y de los retos que apalanca pues la logística en el día a día, porque yo creo que uno en logística no sabe qué es la monotonía, pero no, jamás. Pero creo que obviamente no todo, y tampoco la idea de romantizarlo con esta conversación, pero sí el enamorar especialmente todos los actores del ecosistema se vuelve un factor clave para poder apalancar estos procesos de acá en adelante. Y cómo finalmente
desde gestión de protocolos, desde involucrar las personas que tienes que involucrar en el proceso que lo mencionabas, desde obviamente tener tecnología que te apalanque el proceso. ¿Cómo logro yo finalmente conectar eso y empezar a mitigar riesgos? Yo creo que hemos generado pues como la conversación como a lo largo del como el proceso evolutivo que también tú has vivido y cómo llegaste y cómo pasar desde no conocer nada de logística y como una comunicadora sabe hoy de procesos de torre de control y de transporte y lidera hoy una de las torres de control que mayor provecho le han sacado a la tecnología. Hoy, si tú pudieras decir en el camino que has recorrido durante todo este tiempo, pudieses decir, resalto 3 cosas en cómo apalancar el mitigar riesgos y gestionar operaciones eficientes con la torre de control, ¿tú las agruparías en qué? Listo. ¿Qué es clave? Para mí, clave, tener integralidad o integración, llamémosla de cualquiera de las dos formas. O sea, como yo en un mismo lugar integro todo ese montón de cosas que tiene el campo de la logística de las torres de control, ¿cierto? Ajá. Segundo, para mí es fundamental y yo creo que va con mi personalidad el cómo llegar a cuidar a mis colaboradores. Para mí eso es fundamental. El sentido de corresponsabilidad. El sentido de corresponsabilidad, el cómo ese conductor, y creo que lo he mencionado varias veces, llega sano y salvo a casa a abrazar a su familia, a sus hijos, a su esposa, a su mamá, a su perro, o sea, a todo lo que las personas que lo están esperando, y creo que eso es fundamental. Y tercero, vale la tecnología. O sea, todos dependemos del buen o mal uso que se le da a la tecnología, ¿cierto? Ajá. La tecnología tiene infinidad de cosas que se le puede dar de buena manera o de mala manera. Y es como utilizamos esas excelentes cosas que tiene la tecnología para aprovecharlas en beneficio de nuestras compañías y el personal que labora con nosotros. Ahí quiero como, se me van ocurriendo cada vez como más preguntas, sobre todo porque sé que tú tienes un conocimiento súper valioso para compartir, pero ahí con esa pregunta que te hice, a la hora de llevar esto a tus clientes, ¿qué es lo más valioso para rescatar y cómo se mitiga ese riesgo en el día a día logrando entregar información? Vale, y tú lo acabas de decir, o sea, es tener información clave de día a día para yo llevárselas a ellos en unos indicadores. Hoy somos en este mundo muy numéricos, ¿cierto? Sí. Anteriormente éramos muy subjetivos, muy objetivos, ahora somos muy cuantitativos. Entonces es como... Muy desde el resolver. Entonces, como yo llevo eso que todos los días construyo con esos protocolos, esos chicos que están allí 24/7, esas cámaras que tengo dentro de los vehículos, cómo las llevo a que finalmente el cliente se sienta acompañado, ¿cierto? Eso es fundamental, a ellos les interesa mucho estar acompañados, y cómo finalmente yo eso lo convierto en indicadores, en analítica, en información que por medio numérico ellos entiendan qué está pasando en su operación y puedan tener eficiencias y tomar decisiones a corto y mediano plazo, que sean rápidas. Estamos en un mundo en que ahora tomamos decisiones rápidas, no tenemos tiempo de pensar. Entonces, ¿cómo les entrego esto? Para que pues finalmente ellos puedan resolver ese por qué y para qué que hablábamos ahorita para poder tener una torre de control. Bueno, súper. Yo creo que acá hemos como generado una conversación súper valiosa con Pauli, especialmente el conocimiento que tiene de un proceso, de una torre de control estructurada que transformó no solamente el aspecto de seguridad, y que yo creo que de hecho nació el proceso no por seguridad, sino eso incluso se dio en el camino. Exacto, no por seguridad, sino muy desde la eficiencia logística, que pasó todo lo contrario, y por eso me parecía muy valioso compartir en este episodio cómo transformar el proceso de una torre de control desencajando un poco del perfil de seguridad a
buscar o apalancar la toma de decisiones estratégicas que te han ayudado no solamente a generar eficiencias, control operativo, cuidado por la vida, apalancado obviamente en tecnología para la toma de decisiones, desde obviamente una torre de control con visión estratégica. Yo quisiera, y como para ir dando como cierre a nuestro episodio, porque has compartido información valiosa y las personas que nos van a escuchar creo que van a tomar elementos de lo que tú hoy compartes, que creo que tiene mucho sentido como dentro de este camino de tener visión compartida y que creo que acá es donde empieza a cobrar relevancia, especialmente todo este tipo de estrategias, especialmente para que esas personas o esos equipos, esas empresas que hoy lo hacen muy bien, también puedan dar a conocer o compartir esos tips, esas claves, ese camino que se ha recorrido como a lo largo del tiempo, porque tú lo decías, no es algo que se genera o que se logre de la noche a la mañana, que es un tema de constancia, es un tema de apostar y es un tema de creer, pero quisiera como ir dando cierre a este episodio, especialmente agrupando como 3 cosas de las que tú mencionabas. Uno, me quedo con la palabra grabada de enamorar, especialmente todos los actores del ecosistema para poder lograr un impacto importante dentro del proceso. 2, de que puedo mitigar riesgos de muchas maneras, no solamente se mitiga el riesgo físico, sino que acá también hay otros actores que empiezan a cobrar relevancia dentro del proceso y es como mitigo el riesgo de perder vidas, el riesgo de anticiparnos a un accidente, que ahí es donde voy como con todo lo que mencionabas de cuidado por la vida. Y tercero, como mitigo también el riesgo, obviamente, desde el proceso operativo y cómo me apalanco desde la eficiencia finalmente para que esto me sirva para tomar decisiones basadas en datos y hechos, que se vuelve lo relevante dentro de este proceso para llevar un proceso de torre de control, valga la redundancia, a otro nivel. Y finalmente, quiero cerrar con algo que dijiste supremamente valioso como en toda esta conversación, y es cómo yo logro desde los protocolos hacer que todas las personas o todo el proceso interno de la torre de control se pueda apalancar de la misma manera para que tenga como mi estructura muy bien definida, de manera que todas las personas me están entregando exactamente el mismo insumo o el mismo valor, y que todo eso finalmente se convierte en datos, y datos que son los que me van a apalancar más adelante la toma de decisiones o el poder tener un valor agregado diferencial que se vuelve la apuesta a la hora de decidir implementar procesos de tecnología con torre de control. Claro, eso lo agrupo como dentro de lo más relevante, pero entregas hoy, Pauli, un insumo supremamente valioso, especialmente de cómo tener una mirada integral, especialmente de llevar el proceso como en doble vía, y cómo has logrado también pues como mitigar muchos de esos riesgos que se buscan impactar dentro de estos procesos con una mirada diferente de un proceso de torre de control. Entonces, y finalmente vale 3 cosas fundamentales: minimizar riesgos operativos, financieros y de seguridad. Ahí yo creo que cierra todo lo que conversamos hoy. Se agrupa especialmente pues como todo el ecosistema completo, y tú misma lo mencionaste. Esos son lo que hoy podríamos decir palancas, especialmente para poder llevar a cabo o salir de una implementación de manera satisfactoria y pasar de esa etapa de implementación a continuidad operativa y valor agregado. Y creo que pues ha sido supremamente relevante y de gran valor que nos hayas compartido eso el día de hoy. Entonces, darte obviamente las gracias. Es un gusto, como lo dije al principio, poder tenerte hoy acá y que generáramos pues como este espacio de compartir
con toda la audiencia estos tips que normalmente uno en el día a día no es tan común conversarlos, pero que se vuelve como dentro de esta comunidad que estamos buscando crecer, referentes supremamente claves o importantes a la hora de que esos que ya han recorrido el camino, cómo apalancan o cómo me dan tips para que los que vienen obviamente en ese proceso puedan tener insumo para llevar obviamente a cabo y volver realidad pues un proceso donde más allá de monitorear y controlar, se vuelva un apalancador en el proceso y que se vuelva el día a día o el sello, por así decirlo, de un valor agregado en los procesos o en las mismas operaciones logísticas. No, vale. Gracias a ti y a todo el equipo. Para mí es primero un honor y un placer compartir este espacio a tu lado. No solamente agradezco el espacio, sino que sabes la gratitud infinita que tengo hacia ti. Y también es un placer hablar de lo que a uno lo apasiona. Sí. Entonces, contar de todo eso, el proceso y de lo que a hoy me tiene enamorada, que es nuestra palabra del episodio, creo que me llena de satisfacción y gratitud. Entonces, gracias a ustedes por el espacio. Enamorar. ¿Te arrepientes de haber dejado la comunicación por la logística? No me arrepiento. A hoy este mundo me ha llevado a lo que hoy es Paulina, como persona, como profesional, como mamá y como parte de una familia. Entonces creo que eso me ha llevado hoy a todo eso. Súper, Pauli. Te agradezco enormemente haber participado. Los invito a seguir a Pauli en las diferentes redes que tiene y no se pierdan nuestro siguiente episodio de Control Talks con más historias y compartiremos obviamente más datos de interés para seguir apalancando esta comunidad que obviamente se vuelve valiosa a la hora de compartir prácticas que nos permitan buscar que la tecnología se vuelva un factor clave dentro de los procesos logísticos. Muchas gracias.